Buenas chicos, bienvenidos al tema 4 de enzimas. En este tema vamos a ampliar un poco la función enzimática de las proteínas que vimos en el tema 3 y vamos a explicar qué es una enzima, cómo funciona, dónde aparecen. Estudiaremos algo de cinética enzimática sobre la velocidad de las reacciones que catalizan las enzimas y por último veremos algo de regulación metabólica. Esta imagen que veis en pantalla me sirve de introducción. Es una simplificación de las vías metabólicas que se dan en cualquier célula y vamos a tratar, haciendo uso de esta imagen, de explicar e introducir qué es una enzima y para qué sirve. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las células están continuamente realizando sus funciones vitales. Eso significa que para llevarlas a cabo están realizando permanentemente numerosas reacciones químicas, algunas de ellas para sintetizar nuevas moléculas y otras para degradar esas moléculas que ya existen previamente. Ejemplos de ello son, por ejemplo, la formación de enlaces que ya hemos visto en temas anteriores, como por ejemplo los enlaces O-glucosídicos, que daban lugar a la unión de varios monosacáridos, pudiendo dar, por ejemplo, disacáridos, los enlaces peptídicos, que dan lugar a las proteínas, o enlaces N-glucosídicos que dan lugar a nucleósidos, al unirse la ribosa con una base nitrogenada. También puede ser una desoxirribosa. Por otro lado, también es importante darse cuenta de que las moléculas que intervienen en las reacciones celulares son muy estables a temperatura ambiente y si no se les ayudara a interactuar, no reaccionarían o lo harían, pero de una forma tan lenta que no sería posible la vida. Es decir, las células para sobrevivir tienen que acelerar las reacciones para que se den en los tiempos en los que ellas pueden ejercer sus funciones vitales. El hecho de que las reacciones no se den de forma natural es una gran ventaja para las células, ya que permite a estas mismas regular qué reacciones se deben dar y en qué momento. El control bioquímico de todas estas rutas metabólicas que estáis viendo en pantalla se consigue mediante unas moléculas que posibilitan las reacciones biológicas. Y efectivamente estas moléculas son las enzimas, también conocidas como biocatalizadores. Así que para empezar el tema, aquí os presento una enzima que, si observáis, os va a recordar mucho a las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas. Y eso es porque efectivamente la mayoría de las enzimas son proteínas y por tanto van a tener estructuras que ya habéis visto en el tema anterior, como por ejemplo veis aquí algunas hélices alfa. Bien, vamos a empezar analizando las características generales de las enzimas. Las enzimas se definen como catalizadores biológicos de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de los seres vivos y que en conjunto todas esas reacciones constituyen el metabolismo. Al igual que los catalizadores químicos que se utilizan en un laboratorio, las enzimas nunca se consumen, es decir, cuando se produce una reacción, al inicio y al término quedan igual, es decir, no hay modificación en la enzima. Y además, tampoco es que aporten energía. Lo único que de lo único que se encargan es de acelerar las reacciones, es decir, de aumentar la velocidad en las cuales transcurren. Además, otra característica de las enzimas es que intervienen siempre en concentraciones muy bajas. Y las enzimas, al encontrarse dentro de los seres vivos, pues evidentemente operan y trabajan a unas condiciones muy suaves, tanto de temperatura como de pH o como de concentración iónica. Otra característica que tienen las enzimas es que son muy específicas de las reacciones que catalizan y también de los sustratos que intervienen en ellas. Aquí se puede ver cómo un sustrato se une a la enzima porque tienen formas complementarias. Esto es debido a que la enzima, debido a que es una proteína, adquiere una estructura terciaria espacial muy concreta que hace que el sustrato sea compatible o se puede unir debido a la forma con el enzima y de esta forma acaba dando a los productos. Para entender
cómo funcionan las enzimas, primero hay que llegar a comprender cómo se da y cómo se produce una reacción química. Mirad, en este dibujo tenéis una especie de metáfora en el cual se representa en el supuesto eje Y la cantidad de energía que tiene cada molécula y en el eje X el tiempo. Si os fijáis, el sustrato y el producto son dos moléculas que se encuentran con un nivel bajo de energía. Al tener bajo nivel de energía, sus enlaces son bastante estables y son moléculas que pueden perdurar mucho en el tiempo. Entonces, ¿por qué el sustrato y el producto sin la acción de la enzima se mantienen estables durante, pues pueden ser, yo qué sé, desde años hasta millones de años? Pues porque tienen un estado inicial de energía muy bajo, son muy estables. Entonces, para que el sustrato se transforme en producto, debería aumentar mucho su nivel de energía. ¿Para qué? Para que los átomos vibren con tanta fuerza que alguno de sus enlaces pueda modificarse e incluso alguno de sus grupos perderse o ganar algún grupo, para poder llegar a transformarse en producto. Es decir, que como sustrato y producto tienen muy bajo nivel de energía, es como si estuviesen en pozos de baja energía. Para transformar sustrato en producto, lo que hay que hacer es aumentar ese nivel de energía para que en este estado de activado y de excitación atómica y molecular se pueda transformar el sustrato en producto. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si no hay una enzima, pues que esto pase de forma espontánea es muy difícil. ¿Por qué? Porque las condiciones que hay en las células, tanto de temperatura como de pH, son bastante suaves. Entonces, ¿qué es lo que hace el enzima? Pues el enzima lo que hace es trabajar sobre esta energía, es decir, la energía del estado basal del sustrato hasta su estado excitado, que es lo que se conoce como energía de activación. Es decir, es la energía que tenemos que aportar a una reacción para que se transforme el sustrato en producto. Pues las enzimas actúan concretamente sobre esta energía de activación. Y ahora vamos a ver posteriormente cómo lo hacen exactamente. En esta diapositiva lo que se presenta es el transcurso de una reacción enzimática. Si observáis, una reacción enzimática consta de dos semireacciones. Esta primera, en la que se une el enzima al sustrato, y la segunda, en la que el sustrato se transforma ya en producto. La primera, el sustrato se une a la enzima en una reacción que es reversible, formando un complejo constituido por los dos elementos, ¿no? Por la enzima y el sustrato. Esto es lo que se considera el estado de transición y es aquí el punto en el que el sustrato se encuentra en un estado elevado de energía. A continuación, una vez que se ha llegado a este paso, el complejo enzima-sustrato se va a descomponer en el producto, que en este caso es la ruptura o consiste en romper el sustrato, ¿vale? En estos tres elementos, y el enzima libre. La energía que necesita una molécula de sustrato para pasar, o para alcanzar, mejor dicho, el estado de transición, es decir, para pasar desde aquí a este estado excitado de elevada energía, es lo que se conoce como energía de activación, que es lo que aparecía en la diapositiva anterior. Es decir, esta energía que tiene que superar desde el pozo energético el sustrato hasta su estado activado. Eso es lo que se conoce como energía de activación. Y supone una barrera energética que se debe superar. Entonces, el mecanismo de acción de las enzimas consiste precisamente en acelerar las reacciones químicas gracias a que esa energía de activación se va a disminuir. Es decir, la enzima coloca el sustrato en una posición concreta para disminuir esa energía de activación y facilitar la reacción y, por tanto, acelerarla. En este gráfico se observa y se puede entender un poco mejor qué es lo que hace exactamente una enzima. Mirad, aquí de nuevo en el eje X se presenta el tiempo y en el eje Y pues la cantidad de energía que tiene cada molécula. Vamos a seguir primero la línea roja en la que se presenta un sustrato, que en este caso es glucosa, acordaros, C6H12O6, y este sustrato va a transformarse en productos. Los productos, si os fijáis, tienen menos energía
que el sustrato. Pero claro, cuando no hay enzima, para que el sustrato se transforme en producto, fijaos la cantidad de energía que tiene que adquirir el sustrato para llegar a transformarse en producto. ¿Esto puede llegar a darse? Bueno, puede llegar a darse, pero el tiempo empleado es muy elevado. Es decir, no es o no permitiría que se diese la vida, porque son procesos muy lentos, incompatibles con los tiempos o esperanzas de vida de los seres vivos. Entonces, si os fijáis, cuando yo pongo una enzima que es capaz de coger la glucosa y oxidarla hasta CO2 y O2, si os fijáis, la energía de activación, es decir, lo que tiene que subir el sustrato por esta escalera de energía, ¿eh? es mucho menor que en el caso de que no haya presente una enzima en la reacción. Si os fijáis, la distancia que hay desde el estado inicial, es decir, la energía del sustrato, hasta el punto del estado activo del sustrato, es mucho menor con la enzima que sin la enzima. ¿Vale? Y una vez que se llega a el tope de estado, o sea, al máximo de energía del estado activado, ya simplemente el sustrato se va a acabar transformando en producto. Si os fijáis, esta diferencia es la energía total que se ha liberado durante la reacción, que en muchos casos se puede liberar en forma de calor, y estas energías, ¿vale?, son las que se deben superar para que se transforme el sustrato en producto. Bien, la siguiente pregunta que cabe hacerse es esta. ¿Todas las enzimas son proteínas? En principio, en el tema anterior, yo os dije que prácticamente la inmensa mayoría de las enzimas son proteínas. Lo que pasa es que hay una excepción y es que algunas moléculas de ARN sí que tienen capacidad catalítica, es decir, que son capaces de transformar determinados sustratos en productos. Esa es la razón por la cual no todas las enzimas son proteínas, sino que hay algunas enzimas que están formadas por ARN y en este caso se llaman ribocimas. Pero podemos considerar que más del 99% de las enzimas son proteínas y por tanto están formadas por aminoácidos. Una vez que hemos entendido cómo las enzimas reducen la energía de activación en las reacciones que se dan en el cuerpo en el metabolismo, vamos a ver la composición y la estructura de las mismas. Las enzimas son grandes moléculas en cuya estructura espacial se encuentra el llamado lugar, sitio o centro activo. Es una zona de la enzima muy pequeña, pero es la zona donde se une exactamente al sustrato y consigue transformarlo en producto. Fijaos que en esta imagen simplificada de lo que sería una enzima, el centro activo ocupa un lugar muy pequeño en su estructura, pero es concretamente ese sitio y su conformación tridimensional la que permite al sustrato unirse para acabar formando el complejo enzima-sustrato y que posteriormente se transforme este en producto. El centro activo se puede definir como una zona pequeña de la enzima que está formada por un determinado grupo de aminoácidos situados de una forma concreta en el espacio. Si nos acercamos, vemos que el centro activo de la enzima estaría formado por cadenas laterales de diferentes aminoácidos, de forma que estas cadenas laterales aportan los grupos funcionales que crean las condiciones físico-químicas óptimas para que el sustrato se pueda primero unir y después se transforme en producto. La disposición espacial de dichos aminoácidos y su complementariedad con el sustrato es lo que genera una elevadísima especificidad, tanto que las enzimas pueden diferenciar entre un isómero y otro. Vamos a ver a continuación con qué tipos de enzimas nos podemos encontrar. Existen enzimas, por lo general, que se bastan por sí solas para llevar a cabo una reacción. Son las enzimas estrictamente proteicas, es decir, toda su estructura está formada por aminoácidos proteicos, como vimos en el tema anterior. Sin embargo, hay otras enzimas que además de estar formadas por la parte proteica, que en este caso se denomina
apoenzima, tienen una parte no proteica, que participa en la reacción. Y esta parte que no es proteica y que debe unirse a la parte proteica es lo que se conoce como cofactor. Entonces, dentro de los cofactores se puede hacer una clasificación. Aquí vemos que los cofactores pueden ser inorgánicos, siendo generalmente iones metálicos, como puede ser el magnesio, como puede ser el hierro, por ejemplo, que se unen a las enzimas y les permiten llevar a cabo una reacción química concreta. Por otra parte, están los cofactores que son orgánicos, ¿vale? Y que derivan todos de vitaminas. Entonces, estos orgánicos se pueden clasificar en dos grupos en función de de la intensidad con la que se unen a la enzima. Si estos derivados orgánicos de vitaminas se unen débilmente a la enzima, tenemos las coenzimas, que los vimos en el tema anterior. Un ejemplo, el NAD+, o la coenzima A. Si por contra, estos derivados orgánicos, estos cofactores, se unen fuertemente a la enzima, entonces se conocen como grupos prostéticos. Es el caso del FAD o el pirofosfato de tiamina. Os recuerdo que todos estos son, moléculas orgánicas que se unen a las enzimas para que puedan llevar a cabo las reacciones. Pero, es decir, no modifican el equilibrio de reacción. No es que aumenten la velocidad ni la disminuyan, pero sí que permite que se dé la reacción. En este esquema de abajo podemos ver cómo las enzimas que necesitan cofactores tienen una parte, o la parte proteica que se conoce como apoenzima, y cuando se une el cofactor tenemos ya la enzima lista para llevar a cabo la reacción. En este caso, las enzimas que necesitan cofactores, cuando están unidos estos, pues se conocen como holoenzimas. Y aquí vemos un esquema en el que presentamos una holoenzima con su parte proteica formada puramente por aminoácidos, que es lo que se conoce como apoenzima, a la cual se une una coenzima y una vez que se unen ambas, adquieren una forma que es complementaria y se puede adaptar al sustrato para que se dé la reacción. Como acabamos de ver, las enzimas son muy específicas para sus sustratos debido a la estructura tridimensional del centro activo. Este centro activo puede adaptarse a el sustrato para establecer interacciones que no sean covalentes, es decir, enlaces débiles como por ejemplo puentes de hidrógeno. Esto permite ubicar al sustrato en la posición adecuada para que se pueda transformar en el producto. La especificidad se puede establecer en dos niveles. El primero de ellos a nivel de sustrato. Algunos enzimas son específicos de un solo tipo de sustrato y pueden incluso distinguir entre isómeros, como acabamos de comentar. Por ejemplo, la ureasa es una enzima que solo tiene capacidad de actuar sobre la urea y ningún otro tipo de molécula. Otros ejemplos, como el que aparece aquí en la imagen, es la sacarasa, que es una enzima que tiene la capacidad de romper la sacarosa en las dos unidades que la componen, en glucosa y en fructosa. Es decir, es capaz de romper este enlace O-glucosídico específicamente, pero no es capaz de actuar sobre otros disacáridos, porque no los reconoce como tal. El otro ejemplo de especificidad es especificidad de acción, es decir, el enzima lleva a cabo un tipo de transformación del sustrato. Bien lo puede hidrolizar, rompiéndolo por medio del agua, o quitarle un grupo químico, añadirlo, etc. Ejemplos de especificidad de acción, pues sería, por ejemplo, la hexoquinasa, que es la que veis en la parte superior de la imagen. Estas enzimas son capaces de añadir un grupo fosfato a una molécula. En este ejemplo se presenta la molécula de glucosa y gracias a la acción de la hexoquinasa, que utiliza una molécula de ATP, capta un fosfato del ATP y se lo une a la glucosa, pasando a llamarse esta glucosa 6-fosfato, debido a que el fosfato se une a su carbono número 6. En este caso el grupo fosfato viene del ATP, que al perder un grupo pues acaba formando adenosin difosfato. Otro ejemplo
de especificidad de acción pues serían las fosfatasas, que hacen un poco, digamos que la reacción contraria a la exoquinasa. Es decir, separan grupos fosfatos de cualquier molécula. Aquí tenemos una molécula cualquiera que está representada con la cadena R unida a un grupo fosfato. Las fosfatasas, gracias a la presencia de agua, son capaces de separar este fosfato de la molécula a la que originalmente estaba unido. Para explicar dicha especificidad, a lo largo de los años se han propuesto diferentes modelos. El primero de ellos y más antiguo es el modelo de la llave y la cerradura, propuesto por Fischer. En este dibujo, en la parte de la izquierda, podemos ver el modelo que defendía Fischer, en el que se indicaba que cada enzima es como una cerradura que solo puede unirse o abrirse con su correspondiente sustrato, que en este caso sería la llave, la única llave que encaja en cada cerradura, que serían los enzimas. Pero con el tiempo se vio que en realidad la enzima y su centro activo no es tan rígido como pudiera ser una cerradura, por lo que este modelo fue mejorado y ajustado, siendo sustituido por el modelo del ajuste inducido, que es el que aparece en la imagen de la derecha. En este modelo, que también se conoce como el modelo de la mano guante, es el propio sustrato el que induce un cambio conformacional específico del centro activo de la enzima. Es decir, que cuando el sustrato está próximo, el centro activo de la enzima se modifica y transforma su configuración tridimensional en una configuración perfectamente adaptable al sustrato. Es decir, es como si una vez que se aproximan tanto la enzima como el sustrato, se adaptan el uno al otro para integrarse de manera perfecta, para que posteriormente ese sustrato pueda transformarse en producto. Una vez que hemos entendido cómo la enzima puede adaptarse a la forma del sustrato para unirse a él y transformarlo en producto, vamos a estudiar la serie de etapas que se dan en todo este proceso. Al conjunto de las etapas que se dan lugar en una reacción química es a lo que se conoce como mecanismo de acción. Mecanismo de acción de las enzimas, que son capaces de modificar el sustrato para formar una nueva sustancia que tiene otro nombre y que se conoce genéricamente como producto. El mecanismo de acción típicamente se puede dividir en 3 etapas, siguiendo este esquema que tenéis aquí abajo. Lo primero es que cuando el sustrato se acerca lo suficiente, se forma el complejo enzima-sustrato. Es aquí cuando se produce el ajuste inducido que acabamos de ver. Y recordad siempre que las uniones entre la enzima y el sustrato son uniones o enlaces débiles. No pueden ser covalentes porque si no habría que aplicar mucha energía para romper esos enlaces, lo cual no sería conveniente. Una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, el resto de pasos ocurren de una manera muy rápida. El complejo enzima-sustrato cambia el sustrato por producto, llevando a cabo la modificación pertinente, añadiendo o quitando un grupo o desplazando algún enlace a otra parte de la molécula, y se forma el complejo enzima-producto. Este complejo rápidamente se separa, liberando el producto para que esta enzima, que no se ha consumido en la reacción, pueda volver otra vez a actuar de nuevo, cogiendo un nuevo sustrato. Desde que se descubriese la primera enzima en 1833, se han descrito un gran número de ellas. Esto ha provocado pues el hecho de que sea necesario crear un sistema de nomenclatura para nombrar a cada una de las enzimas. Normalmente, para denominar las enzimas, se emplea el nombre del sustrato sobre el que actúa esa enzima o el tipo de acción que llevan a cabo y se le pone el sufijo asa. Ejemplos de ello que hemos visto, pues por ejemplo la sacarasa, que toma el nombre del sustrato, lo que hace es coger a la sacarosa y la rompe, o la hidrolasa, que toma el nombre en este caso de la acción enzimática, es decir, romper alguna molécula utilizando la molécula de agua. Pero claro, este sistema, debido a la ingente cantidad de enzimas que existen o que se han descrito hasta ahora, pues no es efectivo. Por lo que en la actualidad se emplea un nombre sistemático
y un número clasificatorio que ha sido asignado por una organización que se llama la Enzyme Commission, con el acrónimo EC, que lo que hace es dar un código de 4 números junto con el prefijo de Enzyme Commission. Por ejemplo, una enzima como la ATP glucosa transferasa, pues sería, según este código de nomenclatura, EC 2.7.1.1. Evidentemente vosotros no tenéis que conocer este sistema de clasificación, pero sí es interesante que nos fijemos en el primer dígito de esa clasificación, porque resulta que ese primer dígito sirve para clasificar los enzimas por el tipo de función que llevan a cabo. Y según la organización de la Comisión de la Enzima, pues se han creado un total de 6 clases de enzimas en función de la reacción que llevan a cabo, y así poder organizarlas de una forma más lógica. Entonces, según esta clasificación, existen 6 tipos de enzimas. Evidentemente, dentro de cada grupo existen miles y millones de ellas, pero para que veáis los principales tipos, pues aquí tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Esos 6 grupos sí deberíais conocer los nombres y saber qué reacción llevan a cabo o qué tipo de reacción llevan a cabo cada una. Para ayudaros a comprender cada uno de los grupos o lo que hacen, os he incluido una serie de ejemplos. Entonces, las oxidorreductasas de lo que se encargan es de la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno positivos, ¿vale? Los protones. Entonces, en este ejemplo vemos cómo una molécula que tiene azufre, ¿vale? O mejor dicho, el ácido sulfídrico, se transforma en azufre cuando el Na+ capta un protón. Evidentemente esto ocurre en el centro activo de una enzima y aquí estamos viendo cómo en este caso esta molécula pierde protones y estos protones son atrapados por una coenzima. Aquí tenéis otro ejemplo abajo en el cual el ácido málico se transforma en oxalacetato o ácido oxalacético debido a que pierde un protón, bueno, en este caso un par de protones. Bueno, pues de eso se encargan el primer grupo de enzimas que se conocen como oxidorreductasas. El siguiente grupo se conocen como transferasas. Estos enzimas son capaces de transferir grupos, lo que pasa es que estos grupos siempre son diferentes a los protones. En este caso, lo que vemos es una transferencia de un grupo amino, que va desde el aspartato a el ácido pirúvico o piruvato, que acaba transformándose en el aminoácido alanina, mientras que el aspartato, al perder el grupo amino, se transforma en oxalacetato. Otro ejemplo dentro de las transferasas pues serían aquellas que transfieren pues, grupos fosfato. Aquí vemos la glucosa, esto es un ejemplo que acabamos de ver anteriormente. La glucosa pasa a glucosa 6-fosfato gracias a una enzima que se llama quinasa, que lo que hace es coger un fosfato del ATP y se lo transfiere a la glucosa. En el ejemplo anterior, la enzima que cataliza esta reacción se conoce como transaminasa. Las transaminasas, muy típicas o están muy concentradas sobre todo en el hígado. El siguiente ejemplo de enzima pues son las hidrolasas, que estas ya las conocéis porque son capaces de romper enlaces por medio del agua. Entonces aquí vemos una molécula que os debe sonar bastante, que se trata de un triglicérido, al cual, añadiendo 3 moléculas de agua y evidentemente catalizado en el centro activo de una enzima que se llama lipasa, pues es capaz esta enzima de romper esta molécula de triglicérido para liberar los 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. El cuarto ejemplo dentro de esta clasificación de enzimas pues lo constituyen las liasas, que se encargan de romper enlaces pero sin la presencia de agua. Aquí vemos cómo perdemos, en este caso, un átomo de carbono completo dentro de esta molécula. En este caso se pierde este grupo de en medio
Y la enzima que lo lleva a cabo dentro de las liasas, pues esta se llamaría descarboxilasa, porque lo que hace es retirar un átomo de carbono, que acaba transformándose en CO2 y dejando esta molécula pues con tan solo 2 átomos de carbono, mientras que aquí tenía 3. En este caso estamos hablando del piruvato. El quinto grupo dentro de esta clasificación serían las isomerasas. Recordad que los isómeros son aquellas moléculas químicas que tienen el mismo número de átomos, pero una distribución de sus enlaces o espacial diferente. Entonces, aquí vemos dos isómeros, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, que tienen el mismo número de átomos, ¿vale? Tienen las dos un fosfato, tienen 3 átomos de carbono, los mismos números de hidrógeno y de oxígenos. Pues bien, estas enzimas, ¿vale? Este grupo de enzimas, son capaces de cambiar unas moléculas por otras. Y esto es importante porque, como recordaréis y acabamos de decir, hay enzimas que solo reconocen un tipo de isómero, mientras que no reconocen los demás. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ruta metabólica en la cual la dihidroxiacetona no es reconocida por el siguiente enzima con el que tiene que reaccionar, pues debe haber otra enzima previa que transforme esta dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, que probablemente sí que pueda ser reconocida por el siguiente enzima y esta molécula se seguirá transformando. Por último, el sexto grupo es el grupo de las ligasas, que no debéis confundir con las liasas que acabamos de ver anteriormente. Las liasas de lo que se encargan es de romper enlaces, mientras que las ligasas lo que hacen es formar nuevos enlaces por medio de moléculas de alta energía. Aquí veis la molécula de alta energía, que en este caso es el ATP, y en este caso la ligasa se conoce como carboxilasa. En este caso, fijaos que empezamos con el piruvato, que es una molécula que tiene 3 átomos de carbono, y al añadirle esta cuarta molécula, formamos el oxalacetato, que tiene 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Pues bien, chicos, aquí termina la clasificación general de las enzimas en estos 6 importantes grupos que debéis recordar y saber qué reacción cataliza cada uno de ellos.